Cuando nosotros hablamos de control interno, dirán, lo primero que siempre vamos a hacer referencia es la definición o el concepto de control interno, que una vez más no es nuevo, y sin embargo, esta partecita que está pintada en amarillo es la partecita que se ha puntualizado, se ha cambiado, modificado en la edición del 2013. Entonces, mantenemos la condición de que el control interno es un proceso, y al decir que es un proceso, establecemos que es una cadena de acciones que está integrada a los principales procesos de negocio o los procesos básicos de negocio que tiene una organización. Entonces dirán ustedes, si por ahí nosotros queremos establecer cómo realmente funciona aquello, por ahí podríamos ir a la forma en la cual tradicionalmente nosotros estructuramos una organización. Y entonces dirán ustedes, normalmente nosotros la vemos a la organización como si fuera una pirámide. Aquí sí soy más malo dibujando que en la pizarra inclusive. Y entonces por ahí dirán, esa pirámide puede estar formada por una diversidad de procesos de negocio. Y cada uno de esos procesos de negocio obviamente son una parte importante de la organización. Medio difícil dibujar. Ok, entonces por ahí dirán, aquí una entidad podría tener su proceso de planificación, podría tener su proceso de organización, podría tener su proceso de ejecución, y cuando hablamos de la ejecución, por ahí me dirán, por ahí una empresa tiene su proceso de compras, tiene su proceso de producción, tiene su proceso comercial, tiene su proceso de recursos humanos, y así vean, podríamos tener diferentes tipos de procesos, y en la gestión tradicional decíamos, y además de todo eso, tenemos nuestro proceso de control interno. En la concepción tradicional, el control interno era algo añadido. Vean, es como que cada cosa más, si quieren, más el control interno. Algo añadido y normalmente de carácter posterior. Sin embargo, desde el momento en el cual empezamos a hablar del control interno como un proceso incorporado a las estructuras de negocio, es como que esta concepción tradicional de control interno desaparece, ya no funciona más como algo añadido, y sino más bien nos dicen es algo incorporado a la estructura de negocios. Y el rato que nos dicen que es algo estructurado o incorporado, es como que a partir de ese momento en cada proceso de negocio están incorporados los controles internos, ya no algo añadido, sino como algo incorporado. Entonces, cuando uno, por ejemplo, hoy en día toma un manual de contrataciones de una empresa o un manual de compras, dirán, dentro de ese manual de compras seguramente están sus controles internos. O por ahí tomamos un manual de comercialización o de ventas. Ahí también deben estar incorporados sus controles internos. En la concepción antigua era como que teníamos un manual para cada cosa y también teníamos un manual de control interno. Esto, vuelvo a repetir, ya no funciona de esa forma. Hoy el control interno ya no es algo añadido, es algo incorporado dentro de los principales procesos de negocio que tiene una organización. Entonces, a partir de eso se define la naturaleza misma del control interno como algo incorporado y no algo añadido. Obviamente la responsabilidad en cuanto al control interno nos aclaran que es tanto de los principales ejecutivos, quienes en esencia y de acuerdo con disposiciones legales en Bolivia, cuando vamos al sector público inclusive, son los responsables del proceso de control interno de una entidad. Pero en esencia, dirán ustedes, el control interno es responsabilidad de todos, dado que todos quienes son parte de una organización, desde el principal ejecutivo hasta por ahí el último de los funcionarios que pudiera tener, todos realizan alguna actividad en materia de control y por lo tanto todos son responsables del control interno. Este proceso parte del objeto de limitar los riesgos. Y ese objeto, dirán ustedes, es o termina siendo la razón de ser de los controles internos. Es decir, sin riesgos no habría necesidad de controles. Por eso decimos los controles internos son necesarios cuando aparecen los riesgos. Si los riesgos no existieran, nosotros no necesitaríamos controles internos. En algún momento por ahí yo les pregunté, a ver, algunos, no sé, Valeria, ¿a usted le gustaría tener el iPhone 17? Sí, licencia.
Sí, no vea usted, persona solvente quiere el iPhone 17. Pero vean, por ahí ahora, y con la coyuntura económica que tenemos, dirían, por ahí no nos alcanza para comprar el iPhone 17 que vale más de $1,000, creo. ¿Qué les parece si nos compramos mientras tanto el estuchito? ¿Se comprarían el estuchito del iPhone sin tener el iPhone todavía? No, licenciado, no sería muy coherente. No tendría lógica, ¿no es cierto? O sea, dirían, ¿para qué quiero el estuche si no tengo el iPhone? En teoría, el estuche es para proteger el teléfono. Por lo tanto, ¿para qué voy a comprar un protector cuando no tengo nada que proteger? No tiene lógica. Entonces dirán, en esencia, la razón de ser de los controles, porque ese estuchito, luego vamos a ver, se puede convertir en un control interno, pues la razón de ser de ese estuchito es la posibilidad de que nosotros protejamos el celular. Por lo tanto, la razón de ser de los controles terminan siendo los riesgos. No es una condición de poner controles internos por solo ponerlos, sino que los controles internos se los debe poner en función de la naturaleza y en función de la magnitud, si ustedes quieren, que pudieran tener los riesgos dentro de una entidad. Y obviamente el propósito de ese control interno es brindar una seguridad razonable en cuanto al logro de los objetivos institucionales. Cuando decimos una seguridad razonable, como ustedes ya saben, dirán, una seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no es absoluto, no es un 100%. ¿Y por qué no será un 100%? Porque aparecen ciertas limitaciones que son propias, que son inherentes a la gestión de los negocios, que no necesariamente se pueden manejar. Porque si el control interno nos brindara una seguridad absoluta, vean ustedes que muchas entidades dirían, vamos a hacer un control interno y si tenemos un buen control interno, los objetivos van a estar asegurados. ¿Se dan cuenta? Y entonces ahí es donde aparece y nos dicen, por más perfecto que pueda ser un control interno, no brinda una seguridad absoluta, sino solamente una seguridad razonable. Por lo tanto, no vayan a creer que con control interno automáticamente una empresa logrará todos sus objetivos. Le va a ayudar, le va a dar una mayor oportunidad en el logro de sus objetivos, pero no le va a asegurar a un 100% que los vaya a lograr. Y obviamente cuando hablamos de los objetivos que tiene una entidad, nos dicen, esos objetivos finalmente se pueden agrupar en tres categorías. No importa el objetivo que ustedes tomen. Pueden ahora buscar en el Internet diferentes objetivos de diferentes entidades y al final dirán, esos objetivos siempre van a entrar en alguna de las tres categorías que establece este documento. O podrán ser objetivos relacionados con las operaciones, normalmente la eficacia y la eficiencia de ellas, o podrán ser objetivos relacionados con la información, que puede ser financiera y no financiera, o también objetivos relacionados con el cumplimiento de leyes, de reglamentos o de políticas internas que tenga una empresa. Y entonces la parte donde fundamentalmente se cambió en la parte de objetivos es precisamente en la parte de información, porque en la vieja versión solo se hablaba de la información financiera. Y entonces, a partir de la evolución o el desarrollo de los negocios, ya no solo hoy en día hablamos de la información financiera, sino también, dirán ustedes, una parte importante del sistema de información de una entidad es la información no financiera. Y también esa información cumple un rol importante en la posibilidad de brindar datos para quienes lo requieran al momento de tomar decisiones y a partir de eso poder descargar sus responsabilidades. Y emergente de todo eso, vean, de esa evolución, si quieren, en el mundo de los negocios, es que también se actualizaron esos objetivos para obviamente definirlos en base a la operatoria actual que tienen los negocios. Un elemento clave, que con esto vamos a terminar la sesión de hoy, es básicamente el tema de que, como decíamos, todos los miembros de la organización son responsables de alguna manera de ciertos aspectos que tienen que ver con el control interno. Sin embargo, es bueno tomar en cuenta que seguramente las personas que trabajamos en las áreas de finanzas y contabilidad somos por ahí quienes mayor relación tenemos al momento de ejercer esos controles internos y a partir de eso, como muchas veces ocurre, tal vez nos vamos a convertir en las personas que terminen odiando las empresas, porque obviamente somos quienes todos los días estamos con la necesidad de que los controles se cumplan y que funcionen adecuadamente.
Obviamente, al otro lado dirán ustedes, también podemos ser los primeros en vulnerar los controles. Por supuesto que sí. Pero en esencia, si vemos la concepción misma, quienes trabajamos en las áreas de contabilidad y finanzas somos personas claves en el ejercicio de los controles. Nada pasa, dirán ustedes, sino, o sea, nada, ninguna actividad que realice una empresa pasa sin que la parte de contabilidad o finanzas evalúe el cumplimiento de sus controles. Y a partir de esa condición es que precisamente nosotros vamos a identificar ciertos factores que luego nos llevan a pelearnos inclusive con otras personas que obviamente no necesariamente quieren cumplir los controles, no necesariamente quieren hacer las actividades de la forma en la cual deberían, y entonces obviamente empieza a aparecer ciertos conflictos, ciertas tensiones en las empresas, y yo les diría hasta en cierto momento empiezan a pensar o a creer que nosotros, quienes trabajamos en las áreas de contabilidad y finanzas, somos una especie de los burocráticos de la empresa o somos quienes no dejamos que las actividades se desarrollen de la forma que ellos quieren, pero es precisamente porque nos enmarcamos en que cualquier actividad que se desarrolla tiene que cumplir ciertos requerimientos mínimos que son controles internos. Y entonces al final dirán ustedes, todos en cierta medida tienen una responsabilidad en materia de control. Si vamos a la universidad, por ejemplo, dirán desde el principal ejecutivo, que por ahí es la señora rectora, hasta el último de los empleados que pudiera ser un porterito dentro de la universidad, todos juegan algún rol en materia de control. Y entonces, obviamente, nos dicen en una entidad que pudiera ser el directorio, en el caso de la universidad será el consejo universitario, tienen ciertas responsabilidades en materia de control interno. ¿Por qué razón? Porque seguramente ellos son quienes ofrecen una orientación general respecto de las pautas, inclusive de conducta que deberían tener las personas dentro de la organización. Son quienes también conocen no solo el cómo las organizaciones desarrollan sus actividades, sino el entorno en el cual operan, y por lo tanto también le dedican un cumplimiento o un tiempo al cumplimiento de sus responsabilidades. Seguramente aprueban manuales, reglamentos, que como decíamos hace algún momento deberían tener incorporados controles internos y llegado el momento también podrían solicitar informes sobre la eficacia del control interno y el cumplimiento de las políticas relacionadas con eso. La presidencia, dirán ustedes, que podría ser en el caso de la universidad, tal vez la señora rectora, ¿sí? Y obviamente los términos, vean, los pueden ustedes ir adecuando en función de la estructura que tenga cada organización, donde no necesariamente siempre se utilizan los mismos términos. Nos dicen que es responsable de la implementación del control interno y exige su cumplimiento. Y por eso, por ejemplo, cuando vamos a las normas de control interno gubernamental, nos definen como que la MAE, la máxima autoridad ejecutiva, que podría ser este presidente, o podría ser el gerente, o podría ser un ministro, vean, las denominaciones pueden cambiar, es en realidad al final el principal responsable de la implementación del control interno. Por lo tanto, él asume esa responsabilidad y fija las pautas sobre las cuales se debe, más que todo, manejar aspectos de carácter ético. La integridad y la ética, nos dicen, son los principales factores que van a permitir la generación de un entorno de control interno favorable que permita primero la implementación del control interno y además el logro de los objetivos por parte de la organización. Pero también dirán, hay gerentes de área. Por ejemplo, en la universidad tenemos los decanos o los directores de cada carrera que también son parte del control interno. Ejercen, ellos son quienes ejercen los controles, quienes exigen la aplicación de los controles, que procuran el mejoramiento de los controles, que implementan acciones correctivas y que obviamente elaboran procedimientos con controles incorporados. Ustedes, dado que hemos hablado, por ejemplo, de los auxiliares de docencia, dirán, el año pasado como que todo funcionaba con planillitas en las cuales llenábamos la información nada más, y el rato que pasábamos clases de la misma manera íbamos y llenábamos una planillita donde poníamos la hora que empezábamos la clase, a qué hora terminábamos y nada más. Y entonces por ahí no es cierto, si no podíamos ir a una clase, José, le pedíamos a nuestro amigo Ayrton que nos los llene la planillita, ¿no ve? ¿O no era así? No era así, Lick. ¿No era así? ¿Nunca ha hecho eso? Jamás, Lick. Más bien. Pero vean,
esas condiciones ocurrían muy a menudo. En el caso de los docentes, esas cosas se empezaron a detectar, vean. Habían algunos docentes que por ahí no iban la semana entera a clases, por cualquier razón. Vamos a suponer que estaban enfermitos y no fueron a clases. Pero vean, hoy viernes ya me sentía mejor, entonces iba a la universidad o iba el lunes y al muchacho que estaba ahí en el centro de cómputo le decía, ¿me puedes dar las planillitas de la semana pasada? ¿Qué me podía decir ese muchacho que es solo un pasante? Me daba las planillitas, yo vean, llenaba lo que en teoría había avanzado la semana pasada, aunque no había pasado clases, pero llenaba todas mis clases, firmaba y no pasaba nada. Entonces, emergente de que seguramente el señor director se percata de que ese control no está cumpliendo su objetivo, es que hoy en día tenemos, por ejemplo, el control biométrico. Y entonces necesariamente tenemos que ir, poner nuestro dedito, marcar nuestra entrada, marcar nuestra salida. Y vean, antes inclusive también teníamos el control biométrico, pero habían ciertas condiciones particulares. Yo me acuerdo que en algún momento habían personas, me acuerdo de una señora que dio clases en algún momento, solo un año creo que la señora dio clases, pero vean, el rato que todos íbamos a registrarnos al control biométrico, la señora justo estaba delante mío, y el rato que ella va a registrarse, le dice al encargado, a Uber, le dice, deme un código para que ponga mi registro. Y Uber le dice, pero profesora, todos tienen que registrar sus huellas. Y dice, no, yo soy una mujer que hago varias labores en mi hogar. Como usted podrá ver, no tengo huellas y mis huellas cambian muy a menudo porque, dado que yo estoy todo el tiempo en la cocina, mis huellas no permanecen de la misma forma. Deme un código. Y vean como que a la mala la señora se hace dar un código. Y así como ella, seguramente muchos docentes tenían su código. Ese código, vean ustedes, era pues mal utilizado. Entonces yo recuerdo que un día yo estaba entrando, no, estaba saliendo de clases un día viernes, así como hoy, y a las 9 de la mañana voy a poner mi huellita para marcar mi salida. Y entonces me encuentro ahí voy a poner el ejemplo, con Valerie, ¿sí? Valerie, no era usted por si acaso, ¿ok? Y entonces me encuentro con Valerie, que yo la conozco, y entonces vean como que me doy la vuelta, Valerie pone el codiguito y ahí le aparece el licenciado Pedrito. Y yo le digo, ¿cómo está, licenciado Pedrito? Qué gusto verla. Y Valerie obviamente ese rato se ruboriza, ¿no ve? Se pone roja. Me dice, licenciado, va a disculpar. Y le digo, ¿y por qué se pide disculpas? No, lo que pasa es que el licenciado Pedrito me pidió que se lo marque. Dice que él no va a poder venir y como yo soy su ayudante o soy su representante del curso, me ha pedido que se lo marque. ¿Está bien eso? Vean, una condición sencilla dirían, no, pues no está bien. Entonces, ese código, vean, que podría ser utilizado de manera excepcional cuando por ahí, por el tema del clima, a veces, vean, uno quiere poner la huella y no reconoce, pero era mal utilizado porque obviamente tenía la condición de que las personas que tenían ese codiguito ya no iban a clase, sino que le pedían a alguien más que ponga su huellita para marcar su entrada y su salida. Entonces, vean, a partir de eso, seguramente este director de carrera ahora define cambiar esas condiciones. Y obviamente hoy todos marcamos un biométrico nuevo, donde ya no hay códigos, creo, y donde todos o tenemos registrada nuestra carita o tenemos registrada nuestra huellita, y a partir de eso, obviamente, se registra el ingreso y la salida de las clases en la universidad. Yo me imagino, aunque por ahí ustedes no lo hayan percatado, no le hayan puesto mucha atención, yo les puedo asegurar que con solo haber puesto ese controlcito, vean, han aumentado la cantidad de clases que ustedes pasan. Porque por ahí antes habían docentes que no iban a clases y ahora vean, no les queda otra que ir, ¿no ve? Aunque sea a contarles la historia de su vida, pero ya tienen que ir y tienen que cumplir con su clase. Por lo tanto, no les queda otra alternativa de tener que ir y poner su huellita. Entonces dirían, vean, eso es parte de las responsabilidades que tiene, en este caso, una autoridad de nivel no alto, de nivel medio, porque las de nivel alto son la rector, el vicerrector, qué sé yo, y luego dirán, vienen las otras autoridades que serían como las gerencias que pudiera tener una empresa, donde obviamente también implementan acciones correctivas para mejorar esos controles internos. Obviamente, a partir, dirán, de eso, también hay un reglamento de funcionamiento de
de ese control biométrico, que seguramente tiene un procedimiento y ese procedimiento, dirán, también debe tener incorporados controles internos. Y al final dirán, todos los funcionarios siempre van a tener una responsabilidad en materia de control. Yo les decía el porterito, por ejemplo. Los porteritos que cuando vamos a la universidad son quienes nos abren el acceso a los pabellones, o por ahí termina la clase y le ponen el candadito para que nadie más entre. Y vean, el rato que le ponen y le quitan el candado y están paraditos ahí, sin que tal vez se los digan, están cumpliendo un rol en materia de control interno. Ellos están evitando que ustedes que están en quinto año, llegado el momento, digan, me voy a llevar el atril de recuerdo porque aquí pasé clases y di clases también y quiero llevarme un pedazo de la universidad a mi casa. O por ahí alguno de ustedes empieza a cortar un pedacito del banco, así quiero llevarme un recuerdo del lugar en el cual pasé los, no sé si mejores o peores años de mi vida. ¿Se dan cuenta? Y entonces para evitar eso está ahí el porterito. Y entonces dirán, sin que por ahí le digan, el solo hecho de que él ponga y saque el candadito, obviamente está protegiendo los activos que están dentro de ese ambiente. Implícitamente él está jugando un rol en materia de control interno, aunque no lo sepa. Y por supuesto, dirán ustedes, también los auditores internos desempeñan un papel importante en el tema de control interno, pero no en la condición del diseño y la implementación de los controles, sino en la evaluación continua de la eficacia de esos controles internos, en la condición de que a partir de las evaluaciones seguramente determinarán el grado en el cual se cumplen los controles, pero además dirán ustedes, a partir de eso, seguramente también definirán la condición particular de que todos esos controles en el tiempo también pueden mejorarse. Y entonces al final es como que todos los miembros de la organización jugamos un rol en materia de control interno, somos responsables por el control interno, pero vean, si hablamos de la responsabilidad específica del control, no recae en el auditor como tal, sino la responsabilidad del sistema de control interno recae en la máxima autoridad ejecutiva que tiene esa organización. Y finalmente, simplemente para recopilar, para que nos quede claro lo que hicimos hace un momento, dirán ustedes, si nosotros veíamos antes por ahí el proceso administrativo, donde nos dicen que hay que planificar o programar, luego hay que organizar, ejecutar y controlar. Vean ustedes que dentro de esas actividades del proceso administrativo siempre se habló del control como algo más, algo que se hacía además al terminar las diferentes actividades de una empresa. Sin embargo, con la concepción del informe COSO, el tema del control es actuar con oportunidad. Y por lo tanto ya no esperamos a que todas las actividades se terminen para tener que controlar, sino que en cada una de las diferentes actividades de la planificación o de la administración de un negocio se empiezan a incorporar los controles internos. Por lo tanto, hoy dirán, al momento de programar o planificar las operaciones, ya tenemos que incorporar sus controles internos. Al momento de organizar esas operaciones, también tienen que estar incorporados los controles internos y por supuesto que al momento de ejecutar también tienen que estar incorporados los controles internos. Por lo tanto, el control ya no es algo posterior, sino que el control ahora actúa de manera oportuna y se los incorpora dentro de los diferentes procesos de negocio que tiene una organización. Entonces dirán, el rato que, por ejemplo, la universidad está planificando sus actividades, no es que planifica como le da la gana, ¿no es cierto? Para planificar debe cumplir ciertos requerimientos, cargas mínimas, criterios de asignación de horas, presupuestos, no sé, dirán, todo eso es parte de la programación, pero también al momento de eso seguramente consideran que alguien debe revisar, que alguien debe aprobar, y esos son controles internos. El rato que se organiza la estructura de una entidad, también se están definiendo niveles de autoridad y responsabilidad. Por lo tanto, dirán, el solo hecho de definir que hay diferentes niveles y que cada uno de ellos ejerce diferentes actividades, estamos hablando de la segregación de funciones. Esa segregación también es un control interno. Y entonces vean, así dirán, en cada una de las diferentes actividades del proceso administrativo, de los procesos de negocio que tiene una empresa, hoy en día se incorporan los controles internos. Por lo tanto, los controles dejaron de ser algo añadido para ser algo incorporado. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Todavía estamos en lo genérico. ¿Nada? Ok.
Entonces, ahí quedamos. La siguiente clase vamos a continuar con control interno y seguramente la siguiente semana, como decía Dainor, ojalá ya volvamos a nuestras clases normales, desarrollemos nuestros controles de lectura, todo lo que tenemos pendiente y si no, ya vemos cómo vamos recuperando todo eso. En todo caso,